Pichincha Universal, generando noticias. Iniciamos nuestra primera entrevista en estudios. El miércoles 7 de agosto, los asambleístas Cristóbal Lloret y Lira Villalba presentaron una solicitud de juicio político en contra del exministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Este pedido se da por supuesto incumplimiento de funciones y desatención en la asignación de recursos para el área cultural de varias zonas del país. El promotor justamente de este juicio está en los estudios. Se trata de Juan Cristóbal Lloret. Le preguntamos que nos argumente y nos especifique el porqué del juicio político. Gracias, un cordial saludo primero para ustedes, María Isabel, Washington, y sobre todo para la directa audiencia de Pichincha Universal. Bueno, son algunos los elementos que hemos logrado determinar en función de lo que fue un proceso de fiscalización que se inició por parte de la Asamblea Nacional desde hace algunas semanas atrás. Y fruto de una resolución del Pleno de la Asamblea para que se pueda llevar adelante un seguimiento, sobre todo a la asignación de los recursos que le corresponden a las Casas de la Cultura, los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura a nivel nacional. Y nos encontramos con algunas sorpresas, sorpresas como el retorno nuevamente, esto no es un tema aislado, hoy estamos viviendo momentos de retorno a un modelo centralista, concentrador, y se lo puede evidenciar en diferentes áreas. Una de esas áreas es el área de la cultura. Resulta que el presupuesto de la Casa de la Cultura primero se reduce en este gobierno. En el año 2019, hoy la Casa el área de cultura o el presupuesto del Ministerio de Cultura es de 28 millones de dólares, comparado con el año anterior, con el 2018, que era de 52 millones de dólares. O sea, aquí hay una reducción del 46% en el presupuesto. Y es precisamente por eso que ese presupuesto, el que está vigente en el Ecuador, no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Al menos la posición de nuestra bancada fue muy clara en el sentido de no aprobar un presupuesto que se reduce para el ámbito de la cultura, para el ámbito de la educación, para el ámbito de la seguridad o asistencia social, es decir, para el ámbito de la salud, y es por eso que ese presupuesto no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces, pese a que ya hay una reducción de ese presupuesto, resulta que hay una definición y una decisión del ministro de Cultura de no hacer cumplir la ley y el reglamento a la ley. Esto ustedes me van a decir, pero ¿cómo se puede dar un hecho como este, tan singular? Pues a mí me llamó la atención en la comparecencia el 26 de junio a la Comisión de de Educación de la Asamblea Nacional. Llega el ministro Raúl Pérez Torres y muy suelto de huesos dice que él ha decidido no respetar el reglamento a la ley que establece la asignación de los recursos para las casas de la cultura de las diferentes provincias en función de una fórmula. Eso lo dijo, suelto de huesos, delante de 15 colegas asambleístas que estuvimos en la mesa, que él ha decidido no cumplir con el reglamento a la ley, porque él cree que es inconstitucional. Entonces aquí no es que él puede creer lo que quiera, pero aquí existe un marco jurídico y existen instancias a las cuales se quiere o se tiene que recurrir, como es la Corte Constitucional, para poder demandar la inconstitucionalidad de un reglamento, de una ley. Pero eso no ha sucedido. Entonces, lo que hoy tenemos en el Ecuador es que un escueto presupuesto de la Casa de la Cultura a nivel nacional, más del 51% de ese presupuesto se queda aquí en Quito, en el núcleo nacional de la Casa de la Cultura, que tiene solo funciones de articulación y de planificación, no de ejecución. Los que tienen que ejecutar el presupuesto son los diferentes núcleos, incluyendo el de Pichincha. Pero hacen caso omiso y aquí lamentablemente se concentra el 51% del presupuesto, desconociendo la fórmula que está en el reglamento a la ley, porque hay unas resoluciones de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura que establecen que es inconstitucional y por lo tanto no tienen que cumplir. Entonces así nada más se manejan las cosas en el país. Hemos retrocedido 10, 15, 20 años a un Estado nuevamente concentrador, centralista, y con funcionarios y exministros de Estado que sueltos de huesos dicen que han decidido no cumplir con el reglamento a la ley. Es por eso que hemos decidido llevar adelante una iniciativa con la compañera Lira Villalba
una iniciativa que busca sancionar políticamente al exministro de Cultura, pero sobre todo sentar un precedente para que el actual ministro, el nuevo ministro que está al frente, el señor Juan Fernando Velasco, tome los correctivos necesarios y dé cumplimiento a la ley y a sus reglamentos. Ahora, Justamente, Juan Fernando Velasco ha dicho que, bueno, no, tampoco tiene plata y dejó de hacer incluso el famoso festival de Loja, de tanta raigambre a nivel nacional e internacional. Totalmente, o sea, hay un retroceso en el ámbito de la cultura que se puede evidenciar durante estos años, que es increíble, pero sobre todo aquí hay un elemento que es fundamental y que quiero ponerles en consideración. Ya investigando, indagando un poco más de cerca lo que sucede en torno a este presupuesto de la Casa de la Cultura, nos encontramos lo que puede ser una duplicidad de funciones, porque resulta que en la Presidencia de la República existe una Dirección de Cultura que maneja nada más y nada menos que 24 millones de dólares de presupuesto. Mientras en la Casa de la Cultura tienen que estar mendigando por 16, 17 millones de dólares. ¿No? Y los núcleos, y el problema que tenemos hoy en día es un problema muy grave, y me pongo en el caso de mi provincia, y seguramente está sucediendo en las diferentes provincias del país. Toda la infraestructura que manejaba la Casa de la Cultura, en el caso de mi provincia hay algunos museos históricos importantes, que hoy están cerradas sus puertas porque no tienen la capacidad económica para poderse mantener. Y eso afecta, por supuesto, al turismo en Cuenca. Tenemos una gran cantidad de turistas que nos visitan diariamente, y no pueden acceder a esos sitios. Y lo mismo está sucediendo en diferentes provincias del país. De ese 51% que se queda en el núcleo central, apenas a las provincias nos está llegando menos del 4%. Y si es que se aplicara la fórmula que está establecida en el reglamento de la ley, sería una cantidad muy superior, cerca del doble de lo que hoy les toca recibir. Entonces nosotros estamos aquí para que se cumpla la ley. Ningún funcionario está sobre la ley, sobre los reglamentos a la ley, y aquí no puede venir a decir un exministro de Estado suelto de huesos que él ha decidido no cumplir con el reglamento a la ley. O sea, a ese nivel hemos llegado en el Ecuador. Bueno, yo tengo una inquietud. ¿Cuáles son las repercusiones de hacer un juicio político a un ministro que ya no está? Mire, primero aquí hay una sanción que es de carácter moral, de carácter ética. O sea, no puede ser que en el Ecuador tengamos ese tipo de funcionarios que desconozcan la ley, que desconozcan los reglamentos. Y por supuesto tiene una sanción de no poder ejercer cargo público, porque lo que sucede aquí en este gobierno es que seguramente le premiarán con alguna embajada, con algún consulado. Pero aquí hay un precedente que queremos dejar sentado también, sobre todo para el nuevo ministro. No puede venir a desconocer los reglamentos, las leyes en el Ecuador, y si por último no están de acuerdo con ese reglamento, busquen los mecanismos a través de la derogatoria de ese reglamento y que expidan un nuevo reglamento. Pero aquí no pueden venir a decir que no les da la gana de cumplir la ley y el reglamento. Entonces yo creo que sí siento un precedente con relación al ámbito político y al quehacer de las diferentes carteras de Estado en el momento en el cual se plantea un juicio político como el que lo estamos planteando. Ustedes conocieron seguramente, y sobre todo porque es el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, que Martín Sánchez se quejó enormemente sobre lo que significaba el presupuesto tan escaso que manejaban para el funcionamiento de museos y otros patrimonios y tesoros culturales que se tiene en semejante provincia llena de cultura. Núcleo Azuay maneja 693.000 dólares, mientras la matriz 7 millones y medio de dólares. Pero acá estuvo Camilo Restrepo, y esto estamos hablando de primero de julio, es que ya es más de un mes. Y él sostiene que no hay incumplimiento desde la Casa de la Cultura Matriz, porque la ley en su artículo 167 establece que con el objeto de que los núcleos provinciales cumplan su finalidad, los recursos asignados anualmente por el ente encargado de las finanzas públicas a favor de estos se distribuirán conforme a variables que son a discrecionalidad de la matriz. A ver, no es así. No es a discrecionalidad de la matriz. Lo que dice el artículo... dice que los que están equivocados son los reglamentos y las leyes. Entonces que la reforma... Así es un absurdo. Primero, que no tienen plata, les han dado. Primero, a ver, yo le respeto al presidente de la Casa de la Cultura, pero creo que está equivocado en este ámbito, porque
Primero, ellos tienen solo niveles de planificación y de coordinación. Ellos quieren ejecutar. Y es más, aquí hay algunos elementos que me llaman la atención. Se distribuyen alrededor de $2 millones, para instituciones o instancias de carácter privado. Firman convenios con la Casa de la Cultura, y ahí tenemos el Ballet Nacional y alguna fundación Hachiwa, si mal no recuerdo. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 100? Eso me llama mucho la atención. O sea, hay $2 millones para repartir a entes privados, pero no para redistribuirlo a nivel de todas las casas de los núcleos de cultura del país. Por eso usted insiste en el centralismo y la concentración Totalmente. de los recursos. En el ámbito de la cultura es uno de los ejemplos más. No se diga con los acuerdos interministeriales que acabaron de firmar. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 167 de la Ley de Cultura? Se establece que los núcleos deben de recibir recursos por las siguientes variables. Primero, importancia demográfica. Son 4 variables. Segundo, infraestructura. Tercero, eficiencia administrativa. Y cuarto, calidad de gestión. Esos son los parámetros. Pero estos reglamentos son los parámetros generales. Digamos, la ley no puede ser, no puede tener los detalles. Ese tipo de detalles de la asignación de las fórmulas, a través de las fórmulas, está en los reglamentos a la ley. La ley en el artículo 167 establece los 4 parámetros de asignación, pero más adelante dice, en el artículo 167, que el ente rector de Cultura y Patrimonio, es decir, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, establecerá los criterios de evaluación, definirá la fórmula de distribución de los recursos en base a las variables descritas. Entonces, en el reglamento a la ley se establece en el artículo... En el reglamento, en el artículo 26, se establece una fórmula. Esta fórmula establece a través de estas 4 variables una asignación de esos recursos que vienen dada por diferentes parámetros de medición. Y si ustedes aplican esa fórmula, vamos a encontrarnos con la novedad de que a la Casa de la Cultura de la SUAY de $700,000 le tenían que subir a más de $1 millón. Por no densidad les da la poblacional, por infraestructura, por todos estos 4 parámetros que acabamos de leer. Por eficiencia administrativa. Pero, a ver, perdóneme que se me escapó un detalle y quizá era el más importante de lo que dijo Camilo Restrepo. Él culpó al reglamento, digamos. Dice, el reglamento es contradictorio a lo que manda la ley porque al señalar que los costos que se generen en la sede nacional y la Junta Plenaria serán asumidos en partes iguales por los 24 núcleos provinciales, se deja a la sede nacional sin un centavo, cuestionó. Y entonces no le queda más que escoger en el dilema de mejor seguimos funcionando como hasta ahora funcionamos, o hacemos o tratamos de dirimir en lo que dice la ley versus lo que dice el reglamento. Bueno, un poco eso es lo primero, que a ver, los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir con lo que establece la ley. ¿No será que hay oscuridad entre los dos? No. Podríamos generar una mejor normativa, digámoslo así, si ese fuera el caso. Ya. Pero yo creo que hay una claridad absoluta, sobre todo cuando existe una fórmula. Y la fórmula establece parámetros para la asignación de recursos. Y lo que pasa es que aquí nuevamente se está planteando el manejo de recursos para diferentes gastos que son gastos de inversión y gastos corrientes, por supuesto, pero cuando no tienen esa competencia. Aquí estamos hablando primero de la competencia. El núcleo nacional no tiene la capacidad legal, porque eso dice la ley, para ejecutar. Eso tiene que hacerlo a través del núcleo de la cultura de Pichincha, de la Casa de la Cultura de Pichincha. Pero eso quedó entonces, soletas. ellos tienen solo dos ámbitos, el de planificación y el de articulación. Entonces, para eso no necesitan la cantidad de recursos que hoy se están quedando en el núcleo central. ¿No se refería a ese reglamento el ministro de Cultura cuando dijo que no lo iba a respetar? ¿A qué se refería? A ese reglamento. ¿A ese reglamento? Es que justamente es que es por lo que señala Restrepo. Claro. Ellos creen que el reglamento está oscuro, es contradictorio y es inaplicable. No hay ninguna contradicción. Lo que establece en el reglamento sí es los parámetros de asignación de recursos, una fórmula, y dice al final, por supuesto que sí, que los costos que se generen del mantenimiento o de la operación del núcleo nacional tienen que ser asumidos por los 24, pero luego de aplicar la fórmula, pues, o sea, usted aplica la fórmula y se establecen parámetros, y esos criterios son los que se tienen que aplicar, tiene que cumplir pero la entonces ley. Los efectos, por fuera de que ya no se pueda destituir a un ministro y que ya no está en funciones, los efectos podrían ser que se cumpla con lo que manda la ley y los reglamentos, o el reglamento en este caso. ¿Será que Velasco asume? Pero por supuesto la elección? Exacto, y que sea de ejecución
obligatorias. Obligatoria, inmediata sobre todo, porque sí, yo creo que este es un llamado de atención al nuevo ministro también, o por lo menos un llamado de alerta al momento en el cual se está evaluando la gestión del anterior ministro, en el cual no cumplió con el reglamento ni con la ley. Entonces yo creo que sí es una alerta para el nuevo ministro que le dé cumplimiento a lo que está establecido en la Constitución, en las leyes de la República del Ecuador y sobre todo en los reglamentos. Pero aquí quizás el tema es un tema de fondo. Nuevamente estamos cayendo en una dinámica centralista, concentradora o quizás inclusive con dos capitales a los cuales se les da importancia, Quito y Guayaquil. Pero nuevamente el resto de provincias del país hay un bicentralismo y el resto del país de provincias del país se ven afectadas. Yo estoy en contra de ese retroceso porque de alguna u otra forma logramos una redistribución de recursos, sobre todo una desconcentración. La desconcentración lo que hace en los territorios es servir a la gente, desconcentrar los servicios para los ciudadanos, para que no tengan que trasladarse a ese bicentralismo o a la capital de la República. Es bien paradójico que en el caso de Cuenca, la capital de Azuay, sea un patrimonio cultural de la humanidad y esté sufriendo, adoleciendo de esto. Y tengamos $700,000, menos $693,000 de presupuesto, pero tenemos una dirección de la Presidencia de la República con $23 millones. ¿Y ustedes han pedido información sobre eso? Dentro de este proceso hemos logrado requerir alguna información, por eso hemos llegado a tener detalles, por ejemplo, de ese presupuesto de la Presidencia de la República de $23 millones. Hemos logrado tener detalles y he pedido información acerca de los contratos que se asignan cerca de $2 millones para 2 entes de carácter privado. Entonces, a mí Pero quedémonos con el tema de la Presidencia de la República. ¿Qué está manejando para tener tanto presupuesto casi cercano al que maneja el propio Ministerio de Cultura? Primero, aquí hay una duplicidad de funciones. Primer elemento. O sea, ¿para qué tenemos? En nuestra Constitución se establece un sistema nacional de cultura y dentro del sistema se establece un ente rector. ¿Cuál es el ente rector? Es el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿para qué se genera una nueva dependencia? No que estábamos en época de austeridad, no que estábamos en épocas de reducción ahorro, del Estado, reducción del tamaño del Estado, pero sí tenemos dos instituciones que hacen lo mismo y que están duplicando sus funciones en los territorios y que manejan presupuestos inclusive mayores. Es que a eso me refiero. ¿Qué están manejando? ¿Cuáles son los programas que están beneficiando a la ciudadanía? Obvio que lo primero es que hay una duplicidad y que el cruce de estas facultades son complicadas. Seguramente. O sea, a mí me parece que tal como se lo ha manejado el país en estos últimos 2 años, ese seguramente será su fondo, su caja para poder llegar a los territorios y poderle dar el circo al pueblo, como lo hacían los grandes demagogos de la década de los 90. Ayer veía algún video en el cual estaba en alguna provincia del país en un acto, claro, con las pantallas y todo lo demás, con el nuevo ministro de Cultura, en el cual aseguraba que luego de la jornada laboral van a tener 600 personas que lleguen al territorio para poder... no sé cuál es el planteamiento del proyecto, pero ¿para qué está un ente rector? Para poder hacer cultura, decía ahí, no sé a qué se refería en esos términos, pero a mí me parece que hay un ente nacional, un ente rector de la cultura del país, así lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, ¿para qué tenemos otra instancia debajo de la Presidencia de la República en época de austeridad, en época en el cual se quiere recortar el gasto público? Entonces es bastante contradictorio lo que tenemos hoy en día en el país y sobre todo en el ámbito de la cultura. Y este es uno de los parámetros que hemos logrado darle el seguimiento desde la Asamblea Nacional. Ejemplos del retorno a un modelo centralista hay por montones. El último acuerdo interministerial que firmaron el ministro de Trabajo, el ministro de Finanzas y la Secretaría de Planificación es vergonzoso. Lo que busca es eliminar las coordinaciones distritales en los territorios, sobre todo en las provincias. Y aquí me caben algunas dudas, sobre todo cómo se lo está manejando esa nueva visión de un Estado nuevamente centralista, concentrador.
porque a quienes se afectan son a los territorios a nivel de las provincias, de las capitales de provincias y los cantones, inclusive más pequeños, a los cuales se les quita la posibilidad de tener servicios más cercanos a los ciudadanos. Entonces, estamos regresando a un modelo centralista, concentrador, y por supuesto, mi posición, y creo que tengo el apoyo de la bancada en ese sentido, es contraria a este modelo cuyas consecuencias ya las vivimos en la década de los 90. Ya, pero la correlación de fuerza siempre pesa en esto, y más allá de lo que pueda decidir la bancada de la Revolución Ciudadana, se necesitarían más votos para condenar por lo menos lo que tiene que ver con este abandono en la parte cultural de la provincia de La Suay, por ejemplo. Sí, bueno, aquí hemos logrado tener algunas fuerzas políticas que nos han apoyado en este juicio político. Por ejemplo, tenemos asambleístas de CREO, del Partido Social Cristiano, asambleístas independientes, asambleístas de la Revolución Ciudadana, que son los que firmaron este juicio político. Porque también se ven afectadas sus provincias. O sea, lo que estamos viviendo es real. El que no tengan la posibilidad para poder mantener abierto un museo en los territorios nos resta posibilidades en el ámbito no solo de la cultura, también en el ámbito del turismo, y por supuesto afecta al dinamismo y al dinamismo de los sectores, de las provincias, de las capitales de provincias. ¿Y será que asume la lección, en el caso de que se le censure al exministro, será que asume la lección el actual ministro y por ejemplo se logra que se retome este Festival de las Artes Vivas en Loja? Ese fue otro de los elementos que conjuntamente con nuestra compañera Verónica Arias lo planteamos también, porque hay una preocupación de un festival que ha logrado tener un renombre de carácter internacional y se ve afectada una de las provincias más distantes y cuyo nivel cultural es muy elevado, muy alto, y yo tengo la posibilidad de conocer a algunos artistas y sobre todo el legado que nos han dejado hombres de la cultura muy importantes para el país. No, pues Loja es la capital de la música. Musical de la música, del arte, ahí tenemos personajes importantísimos que le han dado o han dejado en alto el nombre del país. Entonces no se puede limitar la posibilidad de que estas provincias que se llevaron adelante festivales importantes de carácter internacional, que llevaron o dejaron muy en alto el nombre del país, del Ecuador, hoy se vean afectados por este recorte a la cultura y por este retorno a un modelo centralista y concentrador que significa el actual gobierno del presidente Moreno. Muchas gracias. Y me deja con la enorme preocupación de lo que hace esa dirección. Yo no encuentro ni una sola información, no hay información sobre lo que haga esta dirección. En alguna oportunidad vamos a pedir dentro de este proceso, ahora que iniciamos el proceso de juicio político, vamos a pedir toda la información y ojalá podamos tener el detalle de esos 20 y pico de millones, 23, 24 millones de dólares que lo manejan desde la presidencia de la República. Porque antes veo que se encargaba esa dirección del museo, de la presidencia, que incluso recaudaba fondos, que incluso generaba fondos para el Estado con la subasta de los regalos a la presidencia y demás. Hoy por hoy esto desapareció, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Marisabel. Gracias, Washington. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.